Bienvenidos, en este video estudiaremos los plugins de WordPress. Daremos una definición de qué es un plugin. También veremos cómo se instalan y cómo se usan. Pero además veremos cómo se administran. Comenzamos. En el video anterior añadimos algunas entradas a nuestro sitio de WordPress. Algunas de esas entradas, por ejemplo en esta, tenemos algunas partes que a lo mejor se verían de una manera más adecuada si las hubiéramos acomodado en una tabla, es decir, columnas y filas en donde tuviéramos un encabezado que dijera datos básicos, otro que dijera Saturno, la Tierra, y esta información mucho mejor acomodada. Sin embargo, entre las herramientas de edición que tengo aquí arriba, no tengo ninguna que me permita crear una tabla. Una alternativa sería ir a la pestaña HTML y escribir directamente en esta zona, como ocurre aquí por ejemplo, las etiquetas de HTML que me permiten crear tablas y ubicar ahí en cada celda los datos que se presentan aquí. Sin embargo, entendemos que de lo que se trata WordPress es de poder crear nuestros contenidos sin escribir ninguna línea de código, es decir, que lo pueda usar cualquier usuario aunque no maneje el lenguaje HTML ni ningún otro. Por tanto, la otra alternativa es que instalemos para ello un plugin. Los plugins son aplicaciones que se integran a la plataforma de WordPress para añadirle funcionalidad extra a nuestro sitio. Hay plugins prácticamente para cualquier necesidad que se imaginen. Hay miles de plugins disponibles que han desarrollado la extensa comunidad de programadores que rodea a WordPress. Esos plugins se instalan y se utilizan. Algunos rompen las limitaciones de edición de entradas como la que acabo de mencionar, es decir, podemos buscar un plugin que nos permita crear tablas fácilmente y entonces acomodar nuestra información de ese modo. Pero hay otros, por ejemplo los que están aquí instalados, que ayudan a combatir el spam en nuestro sitio. Hay otros que permiten hacer email marketing, hay otros que permiten generar galerías fotográficas muy vistosas. Hay plugins para montar tiendas en línea, etcétera, etcétera. Es decir, hay un mundo de posibilidades a través de los plugins. Sin embargo, hay que advertir que los mejores, los más eficientes, los que mejor funcionan y más opciones tienen, son los plugins de paga. En muchos casos, podemos instalar y resolver nuestros problemas con un plugin gratuito. Pero luego descubrimos que ese mismo plugin nos ofrece algo más a cambio de que paguemos por él. Como ya es usual en la interfaz de WordPress, para añadir un nuevo plugin utilizamos o bien la opción del menú lateral o bien el botón añadir nuevo. Aquí lo que vamos a encontrar son las herramientas que nos permitan buscar plugins o bien la promoción de algunos que podemos instalar y utilizar. Como la mayoría de los plugins están elaborados en inglés, un consejo, un pequeño truco, es que aquello que vayamos a buscar lo escribamos en inglés. Si queremos hacer tablas, escribamos tabla en inglés. Y aquí me aparecen algunos plugins que me permiten crear tablas vistosas e integrarlas a mis entradas. Voy a utilizar la primera opción, esto que se llama TablePress. Para instalar un plugin es tan sencillo como pulsar el botón instalar ahora. El proceso es rápido y completamente transparente. Una vez instalado, lo que sigue es sencillamente activarlo. Si volvemos a la lista añadir nuevo, buscamos un plugin y no estamos seguros de cuál seleccionar de entre muchos resultados, entonces podemos recurrir a la liga más detalles para obtener más información. Otro parámetro que nos puede servir para decidir si un plugin
es adecuado o no es por supuesto la puntuación que le dan otros usuarios. A su vez, los plugins instalados se administran igual que las otras listas que hemos visto, es decir, igual que las listas de las entradas, o que las listas de usuarios, o las listas de páginas, etcétera, etcétera. Podemos seleccionar y aplicar alguna acción en lote. Podemos activar o desactivar los distintos plugins. Para esto tienen esta opción aquí. Es decir, por ejemplo, acabo de instalar este y puedo desactivarlo. Eliminar los plugins que no utilicemos es tan sencillo como utilizar su respectiva opción borrar. Para ello, tienen que estar desactivados, como en este caso. Si tenemos una larga lista de plugins, podemos utilizar palabras clave para buscarlos, etc. Ahora, la cuestión es, ¿cómo utilizamos los plugins? Bueno, eso depende del plugin mismo. Es decir, algunos plugins añaden ítems al menú lateral. Por ejemplo, el que acabo de instalar, si observan, aquí ha añadido ahora un ítem en el menú que se llama Table Press. Y este tiene a su vez nuevas opciones que si hago clic aquí, estas se incorporarán ahora al menú lateral. En otros casos, un plugin puede añadir botones en la barra de herramientas del área de edición. Por ejemplo, el que acabo de instalar acaba de añadir ahora este botón para insertar tablas realizados con el plugin en el área de edición. Algunos plugins no añaden nada al menú ni nada al área de edición. Lo que añaden, en algunos casos, son paneles en esta parte, en la barra lateral. Otros realizan su función sin añadir nada a la interfaz. Por tanto, no hay reglas al respecto. Cada plugin se utiliza en función de cómo esté programado. Insisto, algunos añaden un elemento al menú, otros añaden botones, otros añaden paneles, otros más funcionan sin añadir ningún elemento, etc. Esa información de cómo funciona el plugin, obviamente, la obtenemos de la documentación de los programadores del plugin mismo. Por ejemplo, en el área más detalles, en donde tenemos aquí varias cejas con información sobre su uso. Por ejemplo, este que he pulsado al azar, en donde, estoy leyendo, permite añadir en nuestro sitio funciones de red social. ¿No les gustaría crear un sitio de WordPress para crear su propia red social? Veamos un último detalle. Utilicemos el plugin que hemos instalado. Vamos a agregar una nueva tabla simplemente para especificar algo que ocurre con la mayoría de los plugins cuando sirven para añadir cosas en nuestra área de edición. Voy a crear una tabla con este plugin. Bien, aquí ya elaboré la tabla. El objetivo no es mostrar cómo funciona este plugin en lo particular. Toda vez que hay miles de ellos, no podríamos hacer un tutorial sobre el uso de cada uno de ellos. Pero decíamos, el objetivo es mencionar un elemento que sí es general a todos ellos. Cuando utilizamos un plugin para crear elementos que se van a insertar en el área de edición de las entradas, entonces estas tienen por lo general el siguiente formato. Vamos a entradas, todas las entradas, vamos a editar esta, toda vez que hice una tabla sobre los datos de Saturno. Voy a eliminar estos datos hasta aquí y vamos a utilizar el botón que añadió el plugin, que es insertar una tabla desde Table Press. Este plugin genera una lista de los elementos que hayamos generado. Lo mismo ocurre, insisto, con todos los plugins que añaden elementos en el área de edición, es decir, generan listas. Selecciono el elemento que acabo de crear, insertar código abreviado, y el elemento genérico que quiero mencionar es que cuando usamos un plugin para crear elementos que van a usarse en una entrada, estos se graban en listas y generalmente se añaden entre corchetes. Vamos a ver cómo se ve esto en nuestra página. No le di edición a la tabla, simplemente he creado la tabla. Vamos a la opción planetas exteriores.
nos va a aparecer el último de Saturno. Vamos a ir al artículo en particular. Aquí está, con su imagen destacada. Y ahora la tabla ha creado así. Este plugin genera herramientas para el uso de los registros. A lo mejor no es exactamente lo que estábamos buscando, pero nos permite ilustrar el uso de un plugin. De hecho, lo he seleccionado prácticamente al azar. Por tanto, los plugins expanden las capacidades de WordPress de manera importante. Hay plugins para prácticamente cada elemento, cada necesidad que han tenido los usuarios de esta plataforma. Estamos hablando de miles de plugins. Si a ustedes se les ocurre una idea de lo que puede hacer o lo que no puede hacer la plataforma, hagan una búsqueda de plugins y seguramente van a encontrar, si no exactamente lo que están buscando, algo muy parecido. De este modo se rompe cualquier limitación en cuanto a edición o funcionalidad. Insisto, hay plugins para email marketing, para crear tiendas, para ampliar las capacidades de grabación, para mejorar las entradas, para crear sliders, para hacer galerías fotográficas, etcétera, etcétera, etcétera. La colección es realmente gigantesca, aunque en algunos casos debemos pagar por ello. En general los precios son muy económicos, o sea, tampoco es para espantarse. Y con esto concluimos este video en donde hemos estudiado el uso de plugins en WordPress. Ya sabes que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.